Damos una cordial bienvenida a los integrantes del Presidium, así como a las personas que participan en esta audiencia. A continuación, daremos un mensaje de protección civil. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Como bien sabemos, la Ciudad de México se encuentra asentada sobre una zona sísmica, por lo cual este conjunto Bucareli no está exento de presentar algún tipo de contingencias en el cual tengamos que evacuar este recinto. Si así fuera el caso y nuestro alertamiento sísmico llegara a sonar, les pido que con calma se dirijan a nuestras zonas de menor riesgo, las cuales son las partes laterales de este recinto. Una vez que termine el movimiento sísmico, bajaremos las escaleras por donde ingresamos hasta llegar a la explanada Leona Vicario y brigadistas de protección civil los guiarán a un punto externo donde permaneceremos seguros. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Se oye? Perfectamente. Sí, se oía. Se oía, pero ya no. Ya. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la audiencia pública del 30 de septiembre del año de 2025. No se prendió. No, decían que sí servía. Mira, aquí está Es mejor con cable. Sí, siempre es mejor. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la audiencia pública de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que se realiza hoy, 30 de septiembre de 2025, en el Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México. La convocatoria a las audiencias tiene como propósito dar curso a la acción de la Comisión Presidencial en una parte muy importante de su labor: abrirse a ciudadanas y ciudadanos del país para que estos expresen sus puntos de vista de dos maneras principales en esta sección, que son estas audiencias, que son presenciales, donde acude persona que se inscribe a dar un punto de vista, que se difunde en vivo y en directo a través de redes sociales, utilizando el micrositio de la comisión, que es www.reformaelectoral.gov.mx. La otra forma de intervenir dando opiniones es directamente en este micrositio, en donde cada persona que tiene acceso al mismo puede dar ahí sus puntos de vista en cualquier extensión. En ambos ejercicios, el presencial de las audiencias, el otro que es el escrito, digamos, la comparecencia por escrito, no existe ninguna limitación para tratar cualquier asunto relacionado con el sistema electoral del país. Ninguno. Y naturalmente las libertades políticas y los sistemas democráticos. No hay ninguna censura, ni previa ni a posteriori, de tal manera que estamos ante un hecho inédito en la historia de las reformas electorales del país, en la que por primera vez no se vincula todo a la reunión de algunos líderes políticos de partidos para llegar a un acuerdo, sino que las opiniones se pueden expresar abiertamente, y eso nos llevará
probablemente hacia una iniciativa que presente la presidenta Claudia Sheinbaum ante el Congreso a partir del 1 de febrero del año próximo. Bienvenida, Ernestina Godoy. También habrá algunas otras actividades, debates públicos. Las audiencias se están llevando también a cabo en los estados, ya se han llevado a cabo algunas, continuaremos con esto y haremos algunas virtuales y presenciales dirigido hacia los mexicanos residentes en el extranjero, que es uno de los temas que también se han considerado dentro de este esfuerzo. Bien, entonces iniciemos. Tiene la palabra Amado Jonathan Hernández Hernández, representante del Centro Investigación, Diversidad, Incidencia, Asociación Civil. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todas, todos, todes. Mi nombre es Amado Hernández. Soy una persona homosexual que vive con VIH y agradezco mucho el privilegio que me dan el día de hoy de venir a provocarles con la misma preocupación que tengo el día de hoy con respecto a la representación de personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales, intersexuales y otras identidades no normativas. Quisiera comenzar diciendo que afortunadamente desde que llegó el gobierno de la Cuarta Transformación ya sabemos cuántas personas LGBTIQ+ somos en el país. Sabemos que somos un poco más de 5 millones de personas, es decir, el 5.1% de la población total. Y digo al menos porque en nuestro país todavía vivimos condiciones bastante crueles contra nuestras identidades. Tardamos 14 meses en promedio más que una persona heterosexual en acceder al campo laboral. 2 de cada 3 personas no nos rentarían un cuarto de su vivienda por estigma. El 67% de las personas sufren violencia escolar en las escuelas y esto nos imposibilita de poder participar activamente en la vida electoral de nuestro país. Afortunadamente contamos con 410 acciones afirmativas, personas que nos representan actualmente en distintos cargos de elección popular, 44 diputaciones, 19 presidencias municipales, 32 sindicaturas, 15 presidencias de comunidad, 300 regidurías y una senaduría. Sin embargo, eso solo significa que el 0.0082% de nuestra población ostenta un cargo de elección popular. Y digo en alguno de los casos porque tenemos un severo problema que tiene que ver con un concepto que incluso la Suprema Corte de Justicia ha validado, que es el concepto de autodeterminación de la propia identidad y el concepto justamente de la autopercepción identitaria, que resuena más en el caso de las mujeres y hombres trans en nuestro país, con la finalidad de no criminalizar ni de patologizar sus identidades. Y me refiero a un problema con relación a la pertenencia a esta población, porque lo que hemos visto en los pasados comicios es que hombres heterosexuales cisgéneros se han hecho pasar por mujeres trans en distintas entidades de la República para ostentar cargos de representación. Eso nos genera un doble problema. Primero, la no llegada de las poblaciones que deberían de llegar al cargo de elección popular y en segundo, el nivel de representatividad. Al no formar parte de nuestras poblaciones, no conocen de primera mano nuestras necesidades y muy pocas veces presentan iniciativas, propuestas de política pública que sean realmente lo que nosotros necesitamos. En muchos de los casos, como una diputada del PRI que ha repetido durante 2 veces la legislatura como una acción afirmativa, no ha presentado ninguna iniciativa en favor de nuestras poblaciones de acuerdo a los documentos que tenemos en CIDI, en nuestro Observatorio de Políticas Públicas. Por otro lado, hemos documentado a través del Victory Institute y 5 organizaciones de la sociedad civil en América Latina y el Caribe
que las pocas personas LGBTIQ+ que llegan a un cargo de elección popular, en el proceso de la llegada no cuentan con presupuesto por parte de los partidos políticos. No hay una asignación presupuestal para que puedan hacer una campaña efectiva como cualquier otra persona. Y en los casos en los que hay, pues es mínimamente. Lo mismo sucede con el apoyo mediático. De hecho, el Instituto Nacional Electoral ha informado que en el pasado proceso electivo solamente el 2.2% del total de tiempo en medios de comunicación fue destinado a las acciones afirmativas, lo cual es sumamente muy pobre para lo que pretendemos en la agenda. Y por último, en el pasado ejercicio de elección para el Poder Judicial, las personas no binarias o que se identifican con una identidad no normativa quedaron invisibilizadas. Las boletas que se utilizaron para la votación estaban divididas en hombre y mujer. Sin embargo, con los gobiernos de la Cuarta Transformación, RENAPO ha validado la identidad no binaria con la presencia de una X en la CURP. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público también ha hecho lo mismo en la cédula fiscal. Entonces nos encontramos ante una disparidad y una falta de homologación de los criterios en los procesos de elección, es decir, la justicia electoral. Y es que no se puede ser candidata y candidato de mayoría relativa, queridos funcionarios, funcionaria pública, con la panza vacía y sin tener un techo. Y es por eso que nos urgen legislar las acciones afirmativas y que sean legisladas en pro de lo que estamos exigiendo, sobre todo porque al interior de los partidos políticos no existen mecanismos de representación efectiva y eso solamente nos deja el litigio estratégico, las suplencias o la posibilidad de no incidir. Tenemos un severo problema, no aparecemos en el Plan Nacional de Desarrollo, no tenemos presupuesto en el presupuesto de egresos de la Federación, ni en el de 2025 ni en el de 2026, y rumbo al 2030 la doctora Claudia Sheinbaum tendrá que entregar resultados ante la ONU como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los indicadores de bienestar para el PNUD de las personas LGBT, y no lo podremos lograr México si no tenemos acciones afirmativas. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra Jaime Cárdenas García, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y experto en materia electoral. Buenas tardes, licenciado Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, maestra Ernestina Godoy, buenas tardes, consejera jurídica, Jesús Ramírez Cuevas, maestro, buenas tardes, César Yáñez, maestro, buenas tardes. Cuando me decidí participar en este consulta, foro para la reforma electoral, pues sabía que hay temas cruciales, ¿no? Todos lo sabemos. Sabemos que hay temas como el de la representación proporcional, el tema de la austeridad en los órganos electorales, el tema de la permanencia o no de los órganos electorales de los estados, pues temas relacionados con el método de nombramiento o elección de consejeros, consejeras electorales. Pero decidí, teniendo en cuenta algunos de estos temas, sobre todo el tema de la representación proporcional, que bueno, algunos esperamos que se mantenga, creo que si hay algún tipo de ajuste en el asunto en los temas de la representación proporcional, esto debe ser en buena medida compensado con mecanismos de democracia participativa, directa, deliberativa, comunitaria. Sabemos que en nuestra Constitución General de la República hay algunos mecanismos de democracia directa participativa, la candidatura independiente, la consulta, la revocación de mandato, la iniciativa legislativa popular, pero son mecanismos regulados para que los ciudadanos no participen, no intervengan en los asuntos públicos. Entonces creo que convendría hacer una revisión de todos esos mecanismos de democracia directa que ya están previstos en la Constitución,
para permitir el acceso a los ciudadanos, para que empleen esos mecanismos y puedan participar políticamente. Y también considerar nuevos mecanismos como el referéndum. Referéndum para la aprobación de determinadas normas, por ejemplo, tratados o ciertas reformas a la Constitución. ¿Por qué hago este planteamiento? Este planteamiento lo hago recordando una lectura que todos ustedes, todas ustedes conocen, que es la lectura de aquel famoso libro de Albert O. Hirschman, que se llama Voz, Salida, Lealtad, ¿no? Aquella obra de los años 70, en donde este economista, politólogo, plantea cómo lograr gobernabilidad en un sistema político, pues entre otros mecanismos dándole voz a los ciudadanos, ¿no? Entonces, yo creo que si va a haber ajustes en la representación proporcional, lo que hay que fortalecer para democratizar al sistema, para estabilizarlo, para darle mayor gobernabilidad, pues es impulsar más mecanismos de democracia directa y participativa. En particular, yo creo que sería interesante que se reflexionara, por ejemplo, en la incorporación del referéndum, que se pensara en modificar nuestra Constitución en el artículo 135, ¿no? El mismo licenciado Pablo Gómez tiene iniciativas al respecto, ¿no? Y muchos de nosotros pues, hemos trabajado esos temas para que se estableciera en la Constitución, como en otros países del mundo, el mecanismo para la convocatoria a una asamblea constituyente, ¿no? El actual artículo 135 de la Constitución pues prevé la reforma parcial. Algunos dicen que con ese mecanismo podría reformarse totalmente la Constitución, y yo creo que no, que sería importante que hubiera un procedimiento específico para la convocatoria a una asamblea constituyente en donde hubiese dos referéndums, uno de entrada para preguntarle a los ciudadanos en su momento si desean o no tener una nueva Constitución, y un referéndum de salida que ratificara el texto que aprobara la Asamblea Constituyente en su caso. Entonces, vine aquí para plantear mi interés en la democracia directa, participativa. Los ciudadanos de todos los sectores sociales, de la oposición, necesitan voz. Hay que darles la voz, hay que reconocerles ese derecho, si ya no van a tener, sobre todo, tanta representación proporcional. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Tiene la palabra Juan Armando Ruiz Hernández, diputado federal por parte del Movimiento Ciudadano. Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. Licenciada Ernestina, mucho gusto volverla a saludar a todos ustedes. El tema que a mí me trae a esta entrevista, a esta charla, es precisamente la cuestión de las acciones afirmativas, porque en la actualidad, en la Cámara de Diputados, tratándose de discapacidad, existen 10 diputados con discapacidad producto de las acciones afirmativas. Pero las acciones afirmativas siguen siendo un acuerdo del INE, un acuerdo que se echó a andar en el año 21 y que trajo como resultado solamente 8 diputados que representaban a 2 fuerzas políticas. Y el avance legislativo no fue mucho. En la actualidad, habemos 10 diputados con discapacidad en 4 partidos políticos. Estos a nosotros nos permite ya tener una leve representación de lo que el INEGI considera como la población en vulnerabilidad más grande que hay en el país. Según los resultados del Censo de Población 2020, existen cerca de 21 millones de personas con algún tipo de discapacidad, lo que implica el 16.5% de la población.
Si nosotros habláramos de la conformación de la Cámara de Diputados, el 16.5% de la población serían 82 diputados, que equivaldrían a una representación de ese 16.5%. Si nos basáramos nada más el cálculo en lo que son la vía plurinominal, donde son 200 diputados, el 16.5% de la población serían 33 diputados. En ninguno de los casos estamos alcanzando algo cercano a una representación proporcional. Sin embargo, se ha constatado, y en la misma Cámara de Diputados, que la discapacidad viene a ser el último eslabón de la desigualdad. En cualquier grupo que venga aquí a hablar de acciones afirmativas y de representación, tendremos indígenas con discapacidad, mujeres con discapacidad, migrantes con discapacidad, personas del movimiento LGBTIQ+ con discapacidad, porque la discapacidad, como les digo, se convierte en el último eslabón de la desigualdad. Y por eso la propuesta es que ese acuerdo del INE, que fue modificado en el 24, porque a los señores se les ocurrió incluso incluir a la pobreza como una acción afirmativa, pues nada tenía que ver, ¿no? Porque quien llegara con el primer cheque perdía esa condición de vulnerabilidad. Entonces, es necesario que las acciones afirmativas aparezcan ya de manera expresa en la Constitución política. En esa conformación del Congreso debe considerarse ya la existencia de esas acciones afirmativas que permitan una representación real de la población con discapacidad, que no es una situación menor. 16.5% de la población y en aumento, porque el simple pasar del tiempo hace que las personas vayan perdiendo sus sentidos y su movilidad. La discapacidad es un grupo social que va a ir creciendo. Y si no tenemos representantes en el Congreso de la Unión, vamos a seguir siendo segregados. En mi experiencia que he tenido en estos dos periodos de sesiones, se han aprobado iniciativas de ley donde nosotros quedamos fuera. Un proyecto de 1 millón de viviendas para este país, hay que aplaudirse. Pero ¿cuántas van a ser accesibles para la población con discapacidad? ¿Cuántas? Se trata de un solo diseño. En vez de diseñar puertas de 70 centímetros, diseñar puertas de 1 metro. Y así podríamos entrar y acceder a la vivienda. Pero ¿quién está ahí en la Cámara para decírselos? Estoy yo, que en la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial propuse que todas las plantas bajas fueran accesibles. En la actualidad, ahora la Cámara de Diputados, donde algunos de ustedes han estado ya, recordarán que era inaccesible y el atril era fijo. Ahora el atril ya es un elevador que sube y baja y donde los diputados con discapacidad podemos hacer uso de la palabra con toda dignidad, sin necesidad de ayuda ni de toda una serie de aditamentos para poder acceder al micrófono. Los baños están siendo accesibles. El Congreso, la Cámara de Diputados, se está convirtiendo en un modelo a seguir para todos los congresos estatales, porque existimos personas que hablamos por ese sector de la población que no tiene voz. Entonces, es necesario crear esta precisamente representación real y para eso yo estoy proponiendo que aparezca tanto en la Constitución como en las leyes reglamentarias. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra David Muñoz Domínguez. Buena tarde. César Pablo, sí se logró al final de cuentas. Jesús, Ernestina, un gusto estar aquí y presentar esta breve intervención de esta comisión que convoca el Poder Ejecutivo Federal, que celebro que haya pluralidad para escuchar a las voces y también sugerir que haya pluralidad también del lado de ustedes. Sería fundamental que eso existiera. Dividiré mi intervención en 3
fases muy importantes. Las primeras van a ser 3 observaciones o críticas, como mejor la quieran interpretar. La segunda es el planteamiento de un problema que tenemos en México, nuestro sistema político electoral. Y la tercera es la parte de propuestas muy generales, dado el tiempo que tenemos para exponer. Las primeras observaciones o críticas que hago puntualmente, y ojalá las hagan llegar a la presidenta Claudia Sheinbaum, es precisamente que no hay pluralidad en esta comisión. Si bien es una potestad de este Poder Ejecutivo Federal hacer este tipo de comisiones o convocarlas, creo que es importante precisamente para un efecto, el que se pretende buscar de generar incidencia política y electoral, buscar la pluralidad de la integración de esta comisión. La segunda observación o crítica es que la plataforma digital deja fuera a varios sectores sociales, pues prácticamente todo el proceso se está haciendo a través de esa plataforma, que se celebra, por supuesto, para facilitar el compendio de información, pero que deja fuera a muchas otras personas que no tienen acceso o que no están cerca a las ciudades para poder asistir a este tipo de audiencias. Y la tercera es el formato, precisamente exposición, porque en 5 minutos pareciera que lo que se busca es más cantidad que calidad. Dichas esas observaciones o críticas, paso al planteamiento del problema que he detectado en nuestro país desde hace muchos años. Los partidos políticos han renunciado a cumplir con su función y su propósito constitucionales, es decir, 1, de formar ciudadanía, y 2, de ser un medio de acceso al poder y de representación. Esto no lo digo yo por decirlo solamente, sino que desde el 2012, que tenemos encuestas y sondeos formales y serios, el 96% de la población en este país no confía o no cree en los partidos políticos. Por lo tanto, eso nos lleva a que efectivamente no solo hay que crear comisiones para discutir y debatir este serio problema que tenemos en México, pues es una crisis de partidos no solo en México sino en el mundo, que nos lleva precisamente a una crisis de representación y que nos debe obligar a plantear propuestas serias, pero también disruptivas, que nos ayuden y nos estimulen a generar esta discusión nacional. El primer planteamiento que hago, y quiero aclarar que es con el ánimo, porque va a sonar muy disruptivo, muy violenta la propuesta, es el sustituir al sistema de partidos por un sistema nacional de nominaciones electorales. Yo sí estoy convencido que este país podemos ser pioneros, como ya lo hemos hecho en otros casos recientemente, en ser el primer país que sustituya al sistema de partidos por un sistema que ha sido probado. México ha sido también un referente a nivel mundial respecto a procesos electorales, gracias a personajes como el que me antecedió anteriormente, Jaime Cárdenas, y otros consejeros electorales que ayudaron precisamente a tener procesos e instituciones fortalecidas que fueron referente a nivel mundial. Quizá hoy en día eso no es así, pero creo que sí podemos retomarlo y sería importante hacerlo. La segunda es la de reconfigurar el Congreso de la Unión precisamente para abarcar esta crisis de representación. Es decir, si la ciudadanía no se siente representada, si la ciudadanía no tiene la posibilidad de acceder a estos cargos de elección y sobre todo, y lo más importante, carece de cultura política y democrática, vamos a seguir repitiendo los mismos problemas y las mismas situaciones que hemos tenido hasta hoy en todos los partidos políticos. Yo soy un ciudadano apartidista, más no apolítico. La tercera propuesta que hago, y con eso voy concluyendo, es la de mejorar y facilitar y sobre todo ampliar los mecanismos de la democracia directa o deliberativa, como lo mencionaba anteriormente Jaime Cárdenas, y aquí hago 2 propuestas puntuales. En el caso de candidaturas sin partido, candidaturas independientes, eliminar el obsoleto, reitero, obsoleto requisito de pedir una asociación civil a las y los ciudadanos para poder siquiera levantar la mano. La segunda propuesta que hago puntual es la de reducir los tiempos electorales para los procesos de consulta popular y de iniciativa ciudadana, y que esta última tenga un asiento pro tempore en el Congreso para que el Congreso realmente esté obligado a procesar las iniciativas que provengan de la ciudadanía. Por último, y con esto concluyo, es importante e imperante regular la propaganda gubernamental, que es un tema pendiente desde hace muchas legislaturas,
Pablo, no me dejarás mentir, desde el 2008 se tiene este tema y aunque se hizo una ley general para la comunicación social, hoy en día eso sigue sin regularse adecuadamente. Y por último, recuperar el rol preponderante, recuperar el rol preponderante de la ciudadanía en toda la redacción y en todo el ejercicio público y actuar de los tres poderes que hoy rigen en nuestro país. Gracias por su atención. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra Hamlet García Almaguer. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un privilegio estar frente a personas que admiro y respeto profundamente y agradecer a la Presidenta de la República por su generosidad, porque tiene la potestad constitucional, al haber resultado electa a cargo del Supremo Poder Ejecutivo, dice la Constitución, de enviar una iniciativa, pero ha tenido a bien pues consultar ampliamente a la ciudadanía, a la oposición y por supuesto también a los expertos en la materia, como los que ya me han antecedido en el uso de la voz. Considero que en la reforma debe de fortalecerse el principio de insularidad en materia electoral. En parte eso es lo que nos tiene hoy aquí. El blindaje que el constituyente le dio a las autoridades en materia electoral permitió, por ejemplo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no pudiera revisar las decisiones del Tribunal Electoral y previamente del Consejo General del INE. Y estoy hablando en específico de la conformación del Poder Legislativo, especialmente en la determinación de la mayoría calificada que sí se obtuvo en las urnas. Si se abre la puerta a que un órgano pueda entrometerse en estas decisiones en materia electoral, se corren riesgos innecesarios. Otros jueces fuera de sí determinaron emitir suspensiones carentes de todo sustento constitucional y legal. Otros juzgadores estuvieron tentados, por ejemplo, lo vimos en el caso de Nuevo León, en pretender determinar quién debería ser gobernador constitucional del Estado, cuestión que escapaba a su ámbito de facultades y atribuciones. En ese sentido, considero que debe de blindarse la determinación tanto del Consejo como de la propia Sala Superior. Esto incluye la posibilidad de que la Suprema Corte deje de tener facultad para determinar las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral. La Sala Superior ya emite opiniones consultivas que reenvía a la Sala Superior. Y por el contrario, que sea la Sala la que determine si las leyes en materia electoral son o no constitucionales. Con este pretexto de ejercicio de una facultad en materia de acción de inconstitucionalidad, es que la Corte intentó de último minuto tumbar todo el proceso democrático de la elección judicial y me parece que ese riesgo no puede volver a correrse. Segundo, sobre la composición del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, considero que la composición de 11 ya está rebasada, ha generado que existan dos bloques muy claros y notorios, incluso sin suficiente deliberación o posturas personales. Es ya el órgano no legislativo más grande del Estado mexicano, porque la Corte ya se redujo a 9 y el INE sigue en 11. 3 consejerías están por terminar su cargo en los próximos meses, eso llevaría a 8, y aquí existen dos opciones: dejarlo en 9 y permitir la designación de una consejería más por la Cámara de Diputados, o si se opta por un sistema de elección, aprovechar y reducir a 7 integrantes en lugar de 11. Sobre los soples, también ese ciclo me parece que ha concluido, es momento ya de dejar esa etapa atrás. Resultan costosos, innecesarios, burocráticos. Les pongo un ejemplo. El OPLE de mi estado tiene todavía una estructura enorme de fiscalización.
La Dirección de Fiscalización ya no tiene facultades porque eso lo absorbió el Instituto Nacional Electoral, pero persisten esas estructuras. Lo único que hace la unidad de fiscalización en el OPLE de Jalisco es sellar un documento que después se sube a la plataforma nacional donde se registran las candidaturas, es todo. Y la estructura está ahí de manera permanente. Por el contrario, considero que los tribunales electorales locales deben permanecer. Viene un reto importante en 2027, habrá elección judicial local en las 32 entidades, porque ninguna renovó al 100% de sus integrantes, de sus magistraturas y juzgados. Habrá elección además de más de 800 cargos de la judicatura a nivel federal, las 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados y cerca de 2.500 municipios. La Sala Superior ya tuvo en este proceso un reto enorme para poder desahogar toda la carga de asuntos y considero que en 2027 sí se requiere una instancia a nivel estatal. Podría discutirse si los tribunales se reducen, por ejemplo, a 3 integrantes y abaratar también las estructuras. Concluyo con una petición. El discurso de odio no debe ser permitido en democracia. Es un atentado contra los principios constitucionales, especialmente el de igualdad sustancial establecido en la Constitución. Por ende, quien cometa discriminación, quien profiera discursos de odio, debería ser desterrado de la arena política. Esto implica la pérdida del registro de un partido o, en su caso, la cancelación de las candidaturas que profieran estos discursos de odio. No podemos ceder paso a la ultraderecha. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra Anabel Reyes González, integrante del Observatorio Ciudadano de Hidalgo, Asociación Civil. Gracias. Muy buenas tardes a quienes integran la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Mi nombre es Anabel Reyes González, integrante del Observatorio Ciudadano de Hidalgo, que tiene como objetivo la transparencia y rendición de cuentas, y de ahí viene nuestra propuesta. Se presentaron 2 ponencias, donde lamentablemente solo pasó una, ¿no? Y voy a tratar de resumir brevemente las 2 propuestas. Una era de quien preside nuestra organización, Ulises Escorza de la Rosa. La primera propuesta es combatir el enriquecimiento ilícito partidario. La característica más destructiva y perniciosa de los neoliberales mexicanos fue la corrupción extendida y convertida en práctica administrativa regular. La corrupción ha sido el principal inhibidor del crecimiento económico, por eso estamos empeñados en primer lugar en acabar con la corrupción en toda la administración pública, no solo la corrupción monetaria, sino la que conlleva la simulación y mentira. Los partidos políticos, por supuesto, no fueron ajenos a este proceso de corrupción, y de ahí vienen nuestras propuestas. La propuesta es resolver la incertidumbre negativa de los servidores públicos éticos, recuperar la confianza de los ciudadanos a los partidos políticos y fortalecer la sustanciación para la comprobación del enriquecimiento ilícito. A partir de la declaración patrimonial y de interés, de incluir a todos los trabajadores de partidos políticos a su obligatoriedad. Por eso proponemos desde el Observatorio Ciudadano de Hidalgo la modificación al artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que incluya a los trabajadores de los partidos políticos, textualmente, para que sean considerados también como servidores públicos. Hacer obligatoria y pública la declaración patrimonial y de interés de los servidores públicos de partidos políticos, revisar el diseño normativo para la modificación y su inclusión, establecimiento a las estructuras partidarias para que estén obligados a realizar su declaración patrimonial y de interés. Al aplicar esta iniciativa se recuperaría la legitimidad de los partidos políticos de comprobar su estatus patrimonial y su transparencia en la rendición de cuentas de los trabajadores partidarios. Se establecería la posibilidad del único elemento de comprobación de la corrupción patrimonial del enriquecimiento ilícito, y que es un instrumento que tenemos como ciudadanos.
derivado que la comprobación en la sustanciación es el comportamiento patrimonial a través del tiempo en relación con los ingresos de alguna persona. La siguiente propuesta, que nombremos de la democracia, que exista la democracia interna en los partidos políticos. La propuesta es que se reforme el artículo 231, apartado 2, donde dice: el Consejo General emitirá los demás reglamentos y acuerdos que sean necesarios para la debida regulación de los procesos internos de selección de candidatos a cargos de elección popular y las precampañas, de conformidad con lo establecido en esta ley, por lo que es necesario establecer que todas las candidaturas, desde local hasta federal, se elijan mediante procesos internos democráticos y auditables, ya sea por elecciones primarias abiertas, cerradas, ante la supervisión directa del INE, para evitar que no haya simulaciones. Observatorios ciudadanos en democracia interna para crear órganos mixtos de militantes, académicos, sociedad civil, con facultad para supervisar y publicar reportes periódicos sobre transparencia financiera, procesos internos y cumplimiento de paridad e inclusión. Obligar a los partidos políticos para que los militantes incorporen en sus estatutos un proceso claro y rápido para que la militancia pueda remover a dirigentes cuando se compruebe opacidad, corrupción o incumplimiento. Cada una de estas propuestas benefician, por supuesto, al pueblo de México, a las instituciones públicas, a los ciudadanos y a los interesados en participar en puestos de elección popular. Cierro finalmente con la frase que caracteriza a nuestro Observatorio Ciudadano: creo en la política transparente y fluida como el agua, de apariencia inocua y sencilla, pero capaz de horadar la piedra más dura. María Eugenia Estensoro. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Minerva Durán Vivar. Muy buenas tardes, los saludo con gusto, honorables miembros de esta comisión presidencial. Es un gran orgullo para mí participar en este ejercicio histórico de participación ciudadana. Mi tema es Defensoría Pública en materia electoral. Actualmente, la Defensoría Pública Electoral es el órgano auxiliar de la Comisión de Administración encargado de prestar los servicios en materia electoral de orientación, asesoría, representación jurídica, de mediación en aquellos casos que así lo provean las leyes, a grupos en situación de vulnerabilidad o desventaja histórica, como son personas, comunidades, pueblos indígenas y equiparables, residentes en el extranjero, afromexicanas, con discapacidad, niñas y niños y adolescentes, juventudes, personas adultas mayores, de la diversidad sexual y de género, personas en prisión preventiva u otras que lo justifiquen al solicitar los servicios de la Defensoría Pública Electoral. Esta Defensoría, que se encuentra a nivel federal y en los estados, solo se enfoca a mencionados grupos vulnerables, dejando en indefensión jurídica a quienes no se encuentran en estos rubros. Por lo anterior, mi propuesta es que se amplíe la Defensoría Pública en materia electoral a los ciudadanos que se encuentran participando dentro de un proceso electoral, desde la etapa de selección de precandidatos o aspirantes, y más aún cuando se presumen actos de corrupción o falta de transparencia en dicho proceso, incluso violando los documentos básicos de los mismos partidos. En ese sentido, los costos de abogados especialistas en materia electoral son muy elevados y se encuentran fuera del presupuesto de quienes sienten la vulnerabilidad de sus derechos políticos electorales. Como segunda propuesta en materia de democracia participativa es la intervención de observadores electorales en la elección de precandidaturas de los partidos políticos. Así propongo observar los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral desde la elección de candidatos en los partidos políticos, así como en el inicio de la jornada electoral. Esta propuesta permitirá ser congruentes
donde por un lado se permita demostrar que la democracia inicia desde la vida interna de los partidos políticos y desde la selección de sus candidatos. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra Gabriela Georgina Jiménez Godoy, diputada federal. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Un honor estar aquí para poder participar en esta mesa democrática y además pues histórica, donde se escucha a todas y a todos para poder aportar a esta importantísima reforma electoral. Yo quisiera tocar el tema de la violencia política en razón de género. Creo que en este ejercicio que estamos haciendo tan importante y con un problema en el cual ya tenemos tantas mujeres participando hoy en política, es importante que podamos también reforzar y garantizar que las mujeres que participamos en política podamos competir en condiciones de igualdad. Y ¿por qué? Porque la violencia incide negativamente en el ejercicio pleno de los derechos democráticos y en particular el derecho a ser elegidas. Gracias a la reforma constitucional en materia de paridad de género del 2019, ahora tenemos más mujeres en las gobernaturas, alcanzamos la paridad en los congresos, tenemos una presidenta mujer, pero no solamente tener paridad significa que tengamos igualdad sustantiva. Y creo que es algo a lo que le tenemos que poner mucha atención. Hoy tenemos de las 32 entidades federativas, voy a poner algunos ejemplos de análisis que hemos estado haciendo, solamente 10 estados cumplen con gabinetes paritarios. De los 32 congresos locales, 27 tienen paridad, pero las JUCOPOS solamente 24 no cumplen. Imagínense, de los 32 congresos locales que tiene este país, solamente hay paridad en menos del 30%. Entonces, por eso es importante para que las mujeres hoy somos mitad y mitad en los congresos, sin embargo, no estamos tomando decisiones las mujeres todavía. Entonces, sí es importante que podamos ver de qué manera en las JUCOPOS también haya paridad. Otra cosa muy importante de las reformas del 2020 definieron la violencia política en razón de género. Se estableció en una reforma del 2020 donde se establecieron canales para atender las denuncias y quejas, conductas típicas, qué autoridades tenían obligaciones de investigar y sancionar, así como responsabilidades y sanciones y medidas de reparación. También se establecieron que las denuncias se sustanciarían por medio del procedimiento especial sancionador. Estos cambios son muy recientes y por ello todavía hay desafíos por abordar. La pandemia, por ejemplo, trasladó estas expresiones de violencia del ámbito físico al ámbito digital, y en un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la UNAM, el colectivo 50+1 y otras instituciones detectaron que hay un impacto diferenciado de la violencia política en razón de género en el espacio digital. Visibilizaron que en los ámbitos digitales las mujeres reciben expresiones discriminatorias que reflejan patrones culturales machistas basados en roles tradicionales. Se reciben comentarios que asocian la capacidad de gobernar con la apariencia física, contra la participación de las mujeres en la política y expresiones que dejan de lado el aspecto político para sexualizar y descalificar su actuación con base en estereotipos de género. Actualmente, y este es un dato importante también, el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género cuenta solamente con 528 personas registradas como violentadores. De estas personas, de estas 528, solamente 99 recibieron una amonestación pública, 185 una multa económica. Solo 2 personas recibieron prisión o suspensión de derechos políticos, solo 2 de 528.
Solo una tuvo una remoción de su cargo y solo una tuvo una suspensión de su afiliación a su partido político, solo una de 528. Y 238 no cuentan con ninguna sanción registrada, contando únicamente con medidas de reparación. También es importante destacar que la existencia de este registro nacional debe de ir acompañada con verdaderos efectos jurídicos para las personas que aparecen en él e implementar medidas efectivas a favor de las víctimas. Porque hay una laguna precisamente en la ley de violencia política en razón de género, porque para nosotras, las mujeres que participamos en la política, es muy complicado, en primer lugar, poder acreditar la violencia política en razón de género. Y además, cuando logras acreditarla, pues las sanciones pues son prácticamente mínimas. Por eso es importante que podamos legislar en ese punto. La propuesta también, en cuanto a las adecuaciones normativas, es necesario que se pueda tipificar con mayor claridad qué es la violencia política en razón de género y la violencia política digital y mediática, que hoy pues nos afecta a todos, incluso a la presidenta de México. Se pueden mejorar las definiciones de los tipos específicos de violencia adecuados a los cambios tecnológicos y a la comunicación, incorporando conceptos como los programas automatizados, campañas coordinadas, violencia de género algorítmica, noticias falsas, entre otros. También es necesario reforzar y ampliar las responsabilidades de las plataformas digitales para que no se limite a un plano de carácter reactivo, como nada más que te digan hay que eliminar o bloquear este contenido, sino que se alcancen medidas para impedir formas de sicariato digital, como son la contratación de terceros para atacar a mujeres en la política. Esto se puede concretar incorporando la figura de violencia política por terceros, ya que en muchos casos la violencia es ejercida por operadores, simpatizantes o seguidores para no comprometer directamente al agresor político, o en su caso, que se determine la violencia, aunque no que sí se determine que hay violencia política, aunque no se identifique al sujeto activo. Asimismo, una sugerencia es incorporar el concepto de violencia de segundo orden para responsabilizar a estructuras de complicidad o encubrimiento político. Y pues bueno, otras adecuaciones, actualmente hay una diversidad de protocolos, tanto del INE como de los organismos estatales, con diferencias en enfoque, aplicación y capacidad de respuesta. Por eso es necesario poder establecer un protocolo nacional con fuerza normativa, obligatorio para todas las entidades federativas y partidos políticos. 2, como parte de la autonomía del gobierno de los partidos políticos, su vida interna, se debe impulsar que también cuenten con mecanismos efectivos para atender los casos de violencia política en razón de género. Su tiempo. Bueno, ya. 3, el último. Y por último, una formación recomendada, pero no obligatoria. Debe de haber una formación recomendada, estandarizada, en materia de violencia política en razón de género, sobre todo para juzgadores, para las personas que están en el INE, para que todos podamos juzgar y medir igual lo que es la violencia política en razón de género. Y por último, yo creo que es importante las acciones afirmativas, porque si bien la ley obliga a que haya 10 por partido, la gente no las respeta. Y yo creo que también sería muy importante poner candados ahí. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todas. Tiene la palabra Vladimir Gómez Anduro, magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral de Sonora y del Consejo Directivo de la Asociación de Magistradas y Magistrados Locales. Adelante, por favor. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todas, todes y todos. El tiempo es muy breve del que disponemos para estas intervenciones, pero no puedo iniciar sin antes agradecer y reconocer a la Presidenta de la República, así como a las y los integrantes de esta Comisión para la Reforma, pues la apertura de estos espacios de diálogo plural
consciente y confiado de que la iniciativa de reforma electoral que presente la jefa del Ejecutivo se nutrirá de cada una de las participaciones que se recojan en estas mesas y además, como he dicho, con el aval y la confianza que me han otorgado las magistraturas electorales, electorales locales de las diferentes entidades de nuestro país, me dirijo a ustedes con un objetivo principal, que es intentar persuadirles de la relevancia de la judicatura electoral local y de la necesidad de que la reforma sea, entre otras cosas, un instrumento para el fortalecimiento de esta. Para ello, voy a remitirme a un documento que elaboramos en julio del 2022 en el contexto de la discusión de aquella reforma, un documento al cual denominamos Justicia Electoral en Datos, un contexto objetivo para la reforma. Es un estudio que cuenta con datos de aquel momento de 22 tribunales electorales donde la asociación tenía representación. Son 3 años que se estudian, 19, 20, 21, que componen un ciclo electoral y que, dicho sea de paso, en este momento estamos actualizando, estamos en el proceso de actualización. Para efecto de esta intervención, de esta breve intervención, me centraré en algunos datos de los que considero más relevantes, aclarando que el documento se encuentra, pues obviamente el documento completo lo podrán encontrar en la plataforma. En el estudio se analiza el desempeño de la judicatura local, desagregando en 3 elementos o 3 variables, como le queramos decir. Porcentaje de asuntos no impugnados es la número 1, la número 2 es porcentaje de resoluciones impugnados y firmes, y finalmente un tercer elemento que llamamos porcentaje de efectividad. Respecto al primer elemento, el porcentaje de asuntos no impugnados, en el periodo que mencioné, de esos 22 tribunales locales que se analizan, se resolvieron un total de 22.186 asuntos. De ese total, solamente fueron impugnados 4.559, es decir, casi el 80% de los asuntos que se presentan ante la judicatura local ni siquiera llegan al Tribunal Electoral Federal. Este dato resulta relevante porque evidencia el alto porcentaje de asuntos que se quedan en el ámbito local, pero también puede sugerir que existe una alta confianza de las personas justiciables en los tribunales electorales locales. Paso rápidamente al segundo punto, a la segunda variable, que es el porcentaje de resoluciones impugnadas y firmes. De esos 4.559 asuntos que sí fueron impugnados, y que repito, representan a poco más del 20%, se observa que 3.556 se mantienen firmes, es decir, casi el 80% de los asuntos que se presentan ante la justicia federal, a la justicia electoral federal, se confirman. Si el dato anterior nos sugería un grado de confianza en la justicia electoral local, este segundo dato nos sugiere un alto grado de certeza de las resoluciones locales. Finalmente, paso al tercer elemento, porcentaje de efectividad, que creo que es el más relevante de todos. Si sumamos los asuntos que no fueron impugnados, más los que sí fueron impugnados y que fueron confirmados, nos da un total de 17.627 asuntos, que representa el 95.5% de los asuntos que se presentan a los tribunales locales. ¿Qué es este 95.5? Significa que de todos los asuntos que se presentan en la justicia electoral local, el 95.5 es resuelto por los tribunales locales. Dicho en otras palabras, la justicia federal solamente está resolviendo el 0.5 de esos asuntos. Por si esto fuera poco, la justicia electoral cuesta en promedio menos del 0.01% de los presupuestos locales. Ojo, no estoy diciendo menos del 1%, estoy diciendo menos del 0.01%. Concluyo con algunos datos adicionales que ya comentaba el exdiputado Hamlet. A nivel local, en la pasada elección judicial se resolvieron 5.903 asuntos de la elección federal, el Tribunal Federal. A nivel local, en las 19 entidades donde tuvimos elecciones judiciales, resolvimos un total de 1.300 asuntos y se eligieron 1.800 cargos. ¿Por qué menciono esto? Porque, como decía el exdiputado, en la elección del 27 deberán renovarse el 100% de los poderes judiciales locales y federal, lo cual representa más del triple de los cargos judiciales que elegimos en la pasada elección judicial, y esto de manera concurrente con una elección para elegir diputados federales, gobernaturas, diputaciones locales y ayuntamientos. Muchas gracias por la apertura de estas mesas. Gracias, magistrado.
Tiene la palabra Agustín González Cázares. Gracias, compañera Ernestina Godoy, compañero Pablo, compañero César, compañero Jesús y a todos los que nos están acompañando. Como ustedes ya algunos me conocen, yo formo parte, he trabajado toda mi vida con organizaciones sociales, con movimientos ciudadanos y dado que ahora está esta posibilidad de participar y como han comentado aquí casi todos los que han antecedido, hay una crisis irremediable de partidos, el sistema electoral hay que modificarlo, hay una búsqueda constante y permanente de participación, ¿no? Así que la propuesta que haré es muy concreta, hay que empujar una reforma política más, una que ahora no otorgue recursos a los partidos, una que no detalle montos de campaña, cláusulas de gobernabilidad, sistemas que auditen o fiscalicen. Hay que formular una reforma donde los protagonistas sean los hombres y las mujeres en su territorio, en sus fuentes de trabajo, en sus escuelas, desde sus necesidades, sus luchas, sus demandas diarias, coyunturales y permanentes. La voluntad democrática de quienes nos gobiernan debe servir para impulsar el redimensionamiento de la democracia directa. Si la democracia liberal, la democracia representativa ya está en marcha, si hay una irremediable relación con la economía de mercado, entonces dejémosla correr, que lo construido y lo legislado se consolide desde sus propias contradicciones y ocupemos las voluntades en iniciativas que hoy están realmente cercanas a la ciudadanía. La democracia representativa ha sido eficiente hasta la elección de 3 niveles de poder y representación. Votamos a nivel federal por la Presidencia de la Nación, la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Así constituimos el primer nivel de gobierno, elegimos en cada entidad del país un gobernador y un congreso local y consolidamos el segundo nivel de gobierno. El municipio y su cabildo, presidente municipal, regidores y síndicos se constituyen en el tercer nivel de gobierno. Hay que hacer una reforma política que ahora sea una reforma ciudadana, hay que diseñar el cuarto nivel de poder, hay que legislar para que se elabore un padrón que catalogue pueblos, barrios, comunidades, concentraciones, campamentos, rancherías, colonias, donde el principio básico sea la identidad comunitaria. Los distritos locales y federales difícilmente servirán. Quizás la área geoestadística básica que utiliza el INEGI pueda servir de guía para elaborar este catálogo. La ley debe impulsar la realización de asambleas populares por cada una de estas soberanías territoriales, reglamentar de manera progresiva sus facultades y establecer el funcionamiento uniforme de cada soberanía territorial. Las asambleas de cada soberanía territorial podrán decidir en temas de políticas públicas, presupuesto y seguridad. Se integrarán de manera paritaria entre hombres y mujeres y su dirección se rotará anualmente. La ley deberá detallar los mecanismos de vinculación entre las asambleas de cada soberanía territorial y los otros 3 niveles de poder y representación. El sistema de partidos debe sufrir cambios en la ley, iniciando con la disminución de las prerrogativas económicas y el fortalecimiento de las direcciones colegiadas partidistas, la descentralización del uso de las prerrogativas y el etiquetado del 100% de estas. El Instituto Electoral, redimensionado en su papel de constructor democrático, será el responsable de la redistritación nacional y de la elaboración del catálogo único de las soberanías territoriales, y a través de los soples se diseñará y coordinará el funcionamiento de estas. Los soples tendrán en esta reforma un papel fundamental, su potencialidad y experiencia en territorio ha sido desaprovechada. Seguramente el fortalecimiento de la democracia directa no incidirá de manera inmediata en la representación, pero cuando se remueve la raíz de la cultura democrática, se atizan los procesos dialécticos y a mediano plazo se vencerán las resistencias que hasta hoy han mantenido el triunfo de la abstención. Quisiera este último minuto que me queda pedirles que guardáramos silencio porque ayer falleció la compañera Teresa Ulloa Seaurriz, está siendo cremada en este momento, entonces me apuré para que este último minuto se lo pudiéramos dedicar a ella.
Gracias. Gracias. Tiene ahora la palabra Jorge Arturo Zárate Vite. Buenas tardes. Celebro en primer lugar la apertura de la presidenta Claudia Sheinbaum al convocar a estas audiencias sobre la reforma electoral. Mis respetos para quienes integran la comisión, mis respetos para Pablo Gómez, para Ernestina Godoy, consejera jurídica de la presidencia, para Carlos Ramírez Cuevas, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la presidencia de la República, César Yáñez, subsecretario de Gobierno, hoy en representación de Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación. Hablaré de los soples y de la elección de consejeros del INE. Para ajustarme a los 5 minutos establecidos, voy a dar lectura al texto que he preparado para ustedes. En el caso de la integración del Consejo General del INE, actualmente compuesto por 11 consejeros, más los representantes de los partidos y del Poder Legislativo, el número de consejeros podría reducirse a 7, pasar de 11 a 7 consejeros electorales. 7 es el número de integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este órgano ha demostrado que puede funcionar con 7 y en ocasiones, por causas de fuerza mayor, ha tenido que operar con 4 o 5 magistrados, número permitido por la ley. Si el órgano que atiende todas las quejas de quienes participan en los procesos electorales y califica la elección presidencial puede funcionar con 7 magistrados, la experiencia sobre su composición se puede trasladar al instituto organizador de las elecciones. El INE podría funcionar con 7 consejeros, lo que representaría ahorro de recursos al tener que pagarle a 7 consejeros y no a 11, como sucede en la actualidad. También ya solo se pagarían equipos o cuerpos de asesores de 7 consejeros y no de 11. Cada consejero tiene un promedio de 10 asesores con sueldos que van de los 30,000 a 100,000 pesos. Otro ahorro de dinero y tiempo se lograría en la elección de estos consejeros. Para ello bastaría con reforzar el mecanismo de elección que hasta ahora se hace en la Cámara de Diputados. No hay necesidad de gastar en una elección popular. Sería costoso hacerla en el país para 11 o 7 consejeros. Por eso mi propuesta iría encaminada a reforzar el mecanismo de elección en la Cámara de Diputados. Lo fundamental es garantizar el comportamiento imparcial de los que son electos consejeros. La imparcialidad que debe caracterizar a los consejeros se puede conseguir perfeccionando el método que ya existe para elegirlos. Desde que la Cámara de Diputados los elige, ha sido evidente que quienes resultan ganadores se sienten comprometidos con el partido o los partidos con su voto legislativo que los ayudaron a conseguir la posición de consejero. Esto se puede evitar si en lo sucesivo se vuelve obligatorio el mecanismo de insaculación para escoger a los ganadores de la lista final consensuada por los distintos grupos parlamentarios. Se trata de evitar que los consejeros se sientan comprometidos con los partidos, como sucede hasta la fecha. Preferencias que se evidencian cuando terminan su ciclo como consejeros y se van a militar o participar en un partido político. En cuanto a los soples, hay que reconocer que hasta ahora han cumplido para la finalidad que fueron creados, para organizar elecciones de gobernador, alcaldes y diputados locales. No hay queja en ese sentido. Prácticamente todos, los 32, uno por cada entidad, han cumplido. Los propios diputados federales lo han podido comprobar. En la anterior legislatura, el grupo parlamentario mayoritario, Morena, organizó un parlamento abierto sobre los organismos públicos locales. Se hizo a la luz de una iniciativa que surgió en el mismo grupo con el fin de eliminar a los soples por el gasto que representan. En primer lugar, se pudo concluir que cumplen con la organización de elecciones locales, pero también se demostró que tienen gastos excesivos
o que se vuelven onerosos, caros, cuando no hay elecciones, porque entonces disminuyen las tareas que realizan. Se desaprovecha la infraestructura cuando no es tiempo de elecciones. Se vuelve un lujo que para nada se justifica y resulta que terminan por duplicar funciones del órgano central, el INE, en áreas como educación y capacitación cívica. Además, cada OPLE en los 32 estados tiene un consejo general integrado por 7 consejeros, lo que también resulta un exceso. Los OPLES podrían funcionar con 3 consejeros. Para ahorrar recursos, no sería necesario crear una nueva estructura. Como analista, soy partidario de conservar los OPLES, perfeccionarlos, aprovechar la infraestructura que ya existe y sacarles el mayor provecho. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra Tonatiuh Herrera Gutiérrez. Buenas tardes. A mí me parece que lo que queremos a algunos es hacer propuestas concretas que se puedan abordar fácilmente, pero que tengan impacto en la forma como elegimos a nuestros representantes en este país. Uno de los objetivos de la reforma electoral es eliminar el déficit democrático en México, que es la diferencia entre las necesidades de la gente y su capacidad para decidir sobre su comunidad frente a la capacidad para adecuar su comportamiento por actores con objetivos distintos a los de la propia comunidad. En este tema, el país tiene una enorme deuda respecto a los objetivos que se planteó la Revolución Mexicana, por la destrucción continua del municipio libre desde su concepción e inclusión en la Constitución de 1917. Durante el Porfiriato, los jefes políticos tenían mayor poder que los presidentes municipales, por tener control sobre la violencia institucional y la coordinación de las actividades represivas del Estado. Este poder y su objetivo, que era el de mantener el statu quo, favorecían a terratenientes y empresarios al reprimir en forma efectiva el malestar social, permitiendo la continuación de relaciones de trabajo desfavorables para los trabajadores. Por eso se planteó eliminar cualquier poder intermedio entre los ayuntamientos y los gobernadores, y se otorgaron facultades explícitas al municipio en el artículo 115. Pero, desde el inicio, esto tuvo 2 vertientes contrarias a esta aspiración. Una, en la cual esta asignación de facultades era en realidad de responsabilidades sin una contraparte en el presupuesto. Y la segunda, para lograr los objetivos de la Federación y el Estado, se acotaban en la práctica o por normas secundarias se expropiaban esas facultades a los ayuntamientos. ¿Por qué pueden acotarse esas facultades? Porque el poder político se asigna desde arriba y desde el cielo baja a los mortales, por estos elegidos que solamente se deben al representante superior y no a la ciudadanía. Así, proyectos sin demanda local o aún contrario a los intereses de los habitantes avanzan en los municipios en detrimento de otros proyectos más sentidos. La soledad del presidente municipal, originada en la falta de democracia y en buena dosis de soberbia, lo hace blanco fácil de poderes políticos superiores, entre comillas, y económicos que dominan una administración raquítica por sus recursos. Su situación agravada porque en el ayuntamiento los regidores y los síndicos son electos por una lista partidaria y tampoco representan a sus habitantes. PRI, PAN, PRD, Verde, Movimiento Ciudadano, PANAL y Morena adolecen de centralismo y con gran desprecio toman decisiones en los estados y municipios sin interés y cuidado. Eligen dirigencias y candidatos que no conocen, de grupos que solo sirven para apuntalar a las dirigencias nacionales. Corcholatas es un término peyorativo
que describe bien en lo que se convierten los candidatos y candidatas. Es un objeto para esos intereses que nada tienen que ver con el municipio y que denigran y enferman la administración y las elecciones locales. Hasta ahora estos representantes del pueblo, y me refiero específicamente a los regidores, no lo son y terminan traicionando y obedecen solamente al presidente o a su partido, pero no a la gente. Porque en efecto, esas listas solamente representan intereses político-electorales de grupos particulares. Los partidos no pueden ni han tenido interés en cambiar ese estado de las cosas, como tampoco han podido la Federación y los estados. Por eso es importante dotar a los habitantes de los municipios de un instrumento para revertir esta situación. Y este debe ser el de elegir a los regidores territorialmente. No importa entonces si será de una lista partidaria o en forma independiente, ciertamente representarán mejor los intereses de sus habitantes. Por eso debe hacerse por adscripción territorial. Los regidores deben representar conjuntos de comunidades, colonias o barrios, pero por supuesto no deben de sustituir a las autoridades tradicionales y sobre todo a lo que llamamos en México a las autoridades auxiliares, delegados, agencias, jueces de barrio o comités vecinales, los cuales, por supuesto, en los mejores ejemplos que tenemos en el país, son electos sin remuneración durante un año no prorrogable. En una asamblea de una comunidad se le dijo a uno de estos delegados en Hidalgo: si cobras, le vas a deber al presidente, por eso no debes cobrar y solo debes durar un año. En este sentido, lo que se debería de buscar es de que esa lista de regidores que asumen temas normativos de vigilancia y de decisión en los ayuntamientos representen territorialmente a quienes los pueden ver, porque hasta ahora algunos solamente se enteran de quiénes son sus regidores cuando están en la cárcel o bien son acusados por su comportamiento. Gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra Manuel Rodríguez Murillo, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar ante esta Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Quiero decirles que comparezco con la convicción de que la justicia electoral local es un pilar esencial en la arquitectura de nuestra democracia. Su fortalecimiento no solo garantiza certeza en lo inmediato, sino también estabilidad en la vida pública, no solo de nuestros estados, sino de nuestro país. Es por ello que considero que uno de los principales temas que deben contemplarse en esta reforma es la certeza presupuestal de los órganos jurisdiccionales electorales locales, pues la experiencia reciente del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco entre 2022 y 2024 muestra con claridad la tensión existente entre la carga de trabajo y los recursos disponibles. En los años no electorales, el promedio de asuntos oscila entre los 200 expedientes más o menos, mientras que en los años de elección concurrente los expedientes recibidos se disparan a 1.254. Esto sin contar que en Jalisco todavía no entra en vigor la reforma electoral, la reforma para elegir al Poder Judicial local. Es uno de los estados que todavía no la tiene. Es decir, la carga de trabajo se multiplica por hasta 5 veces en comparación con un año electoral versus un año ordinario. Sin embargo, el presupuesto en esos mismos periodos apenas registra incrementos marginales de alrededor del 3%, lo que refleja un desbalance estructural. A pesar de ello, la justicia electoral local representa en Jalisco apenas el 0.03% del presupuesto estatal. Una proporción mínima frente al valor social que aporta
garantizar elecciones libres, legítimas, pero sobre todo confiables. En este sentido, la evidencia demuestra que dotar a los tribunales de un presupuesto legalmente garantizado y planificado por ciclos electorales y no únicamente por ejercicios fiscales, no es un privilegio, sino una condición necesaria para asegurar estabilidad, independencia y eficacia en la impartición de justicia electoral. Aunado a lo anterior, también se debe contemplar en esta reforma la justicia digital, ya que constituye un imperativo de nuestros tiempos. La pandemia aceleró la adopción de esquemas electrónicos, pero aún hay rezago que debemos atender. Migrar hacia juicios en línea, notificaciones electrónicas y sistemas abiertos de consulta de expedientes ya no es un lujo, sino una necesidad democrática. La digitalización no solo acerca la justicia a la ciudadanía, también reduce costos, homologa estándares de operación y transparenta las decisiones. Una estrategia nacional de justicia digital electoral coordinada pero respetuosa de las autonomías locales consolidaría un verdadero sistema de justicia en red. Todo lo anterior cobra relevancia porque con frecuencia se afirma que los tribunales estatales carecen de relevancia, dado que sus resoluciones son revisadas y modificadas por la jurisdicción federal. Sin embargo, los datos demuestran lo contrario. Entre el 2020 y 2024, el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco resolvió 2.807 expedientes y solo de estos 487 fueron impugnados, con lo que tenemos que la tasa de impugnación es del orden del 17.35. Esto quiere decir que el 82.65 fueron resueltos en definitiva por el tribunal local. Y en aquellos que sí se fueron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 81.72 de este 17.35% fueron confirmados. Es decir, se traduce en un índice de efectividad del 96.82%. Estos números evidencian que la justicia electoral local resuelve en definitiva la gran mayoría de controversias, con altos estándares de calidad y con plena autonomía. Fortalece la definitividad de ciertos asuntos en el ámbito local, no solo daría mayor certidumbre, sino que haría más expedita la justicia y evitaría la saturación de las instancias federales. Al observar estos datos, la conclusión es clara. Los tribunales electorales locales cumplen ya una función decisiva en la vida democrática de México. Somos quienes garantizamos que las disputas electorales en municipios, en las diputaciones locales y en las gubernaturas se resuelvan con imparcialidad, con técnica y sobre todo con prontitud. Su pertenencia y fortalecimiento no son concesiones políticas, sino condiciones necesarias para que el federalismo electoral siga siendo un motor de alternancia, de conformidad y de paz. En suma, y extrapolando lo que pasa en Jalisco, en nuestro ámbito local, con lo nacional, como ya lo comentaba el magistrado Vladimir, el 80% de los asuntos, más del 80% de los asuntos a nivel nacional se resuelven desde lo local, ¿sí? Y más del 95, el 95.5, si no mal recuerdo, son de sentencias que emitimos quedan firmes, ¿sí? Y el presupuesto que todos los tribunales electorales locales ejercemos es de menos del 0.01%. Es cuanto, les agradezco su tiempo. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra Carlos Calzado. Por favor. Gracias, buenas tardes a todos y a todas. Quisiera comenzar con una cita. Ya no es la hora de los gobiernos, sino la hora de los pueblos. El tiempo ya se acabó. Gustavo Petro Urrego.
Quiero partir de una base fundamental, que es el análisis de los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Evidentemente me ahorro la cita de estos y, ahora bien, premisa número 1. Existen partidos políticos que, lejos de ser entidades de interés público, son, en los hechos, entidades de interés familiar, de carácter satelital, es decir, en su momento creados para dividir el voto en favor de lo que fuera entonces el partido de Estado, de culto a la personalidad y o de interés económico. Entre 1986 y 1999 nacieron instituciones políticas con estas características, pero también se generaron maridajes entre instituciones ideológicamente contrarias que persiguieron el fin único de obtener triunfos electorales que garantizaran la continuidad de un modelo económico, político y social denominado neoliberalismo. Las preguntas evidentes: en estas circunstancias, ¿dónde quedó el interés público de los partidos políticos? ¿En qué lugar la expresión ciudadana sobre las complejas problemáticas que generaron justo los intereses muy particulares de los dueños de estos partidos políticos? Podemos sí entender que para las trágicas circunstancias del liberalismo, que respondieron siempre a los dictados de los organismos que pertenecen a la oligarquía mundial, se desarrollaran, fue necesario que en el ámbito político se fortalecieran este tipo de partidos. Sin embargo, en aras de este cambio, que no lo genera una corriente política en específico, sino el pueblo de México, es necesario descontaminar del modelo democrático estos lastres que aún hoy hacen multimillonarios a estos cualquier hijo de vecina enquistados en la dirigencia de uno o varios partidos políticos. Premisa número 2. Los partidos políticos pasaron de ser entidades de interés público a convertirse en propiedad privada que gestiona actos de una suerte de cortesana política al servicio del mejor postor, hecho que ha dado como resultado el mejor negocio para los dirigentes, los formales y los históricos. El negocio consiste en cambiar la bandera política en tanto fomente el sostenimiento económico y el enriquecimiento del partido mercenario. Pero en el fondo es aún más perverso de lo que aparenta, pues mientras le declara lealtad al proyecto político de la institución a la que se ha vendido, con una parte de los recursos obtenidos a través del financiamiento público, fomenta estrategias económicas muchas veces ligadas a la delincuencia organizada o al interés de algún magnate. Si le suena cercano, bueno. Es que no podemos permitir como ciudadanos, como pueblo, que cualquiera perviertan la historia de nuestra nación basado en sus muy particulares, vulgares, unipersonales, extranacionales y miserables intereses. Mucho menos aún cuando el dinero con el que opera es resultado del esfuerzo del trabajo sagrado de los mexicanos. Tercera premisa, debemos entender, y en lo particular el de la voz insiste, vivimos en la decadencia de un modo de producción y por ende de la caída estrepitosa del imperio que lo encabeza. Pero debemos pensar en el futuro. En esta nueva realidad no caben los traidores, los vividores que buscan la representación del pueblo para llenar su garaje con Lotus o Ferraris, quienes nos roban, vilipendian, negocian con la delincuencia organizada y luego corren asustados a acusarnos con el autoimpuesto emperador del mundo, o quienes defraudan al pueblo y desaparecen y viven en el extranjero a salto de mata. Premisa número 4. En la teoría, los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo y, bueno, se me fue el tiempo. Tenía yo unas propuestas, me gustaría dejar esto. En principio, yo propondría agregar al artículo 41 un numeral 2, que la ley garantice el carácter público de los partidos políticos a través de la vigilancia de los procesos de renovación de dirigencia nacional, estatales y municipales. Me parece que si podemos obligar a los partidos políticos a que en lugar de tener un representante que maneja los recursos, sea un grupo de 5 o más personas que pudieran decidir, tomar decisiones sobre el destino de estos recursos, pudiéramos avanzar. Habría que cuidar el dinero que le llega a los partidos políticos
y garantizar, insisto, la participación de los ciudadanos en estos partidos políticos. Hay que cortar por completo con este adueñarse de los partidos políticos, que es uno de los daños más graves a nuestra democracia que sufrimos en este momento. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Tiene la palabra Maribel Solache González, diputada federal. Buenas tardes, compañeros. Quisiera agregar que soy diputada federal por Acción Afirmativa Migrante. 20 años en los Estados Unidos indocumentada, pero llegó la doctora Claudia Sheinbaum, llegamos también las migrantes y llegamos también las indocumentadas. Y hoy vengo aquí a pedirles que en esta reforma electoral quedemos incluidos los mexicanos en el exterior. ¿Por qué? Porque se nos ha vulnerado nuestro derecho a votar y ser votados. Somos 5 diputadas por Acción Afirmativa Migrante. De los 500 sillas que tenemos en el Congreso, somos 5. Una senadora migrante tenemos, que por cierto es una Dreamer. Y bueno, pues yo vine precisamente a representar a mis hermanos y hermanas migrantes, porque con un sistema racista y clasista por décadas se nos vulneró el derecho. Yo les quiero decir, les voy a contar rápido, quizás en 5 minutos, pero bueno, lo primero, por favor, solo sí tenemos que estar ahí. Y yo llegué a la Cámara de Diputados el año pasado para acompañar a mi presidente a que se retirara y acompañar a la primera mujer presidenta, y por eso dejé los Estados Unidos, dejé mi vida ya de 20 años y dejé a mis hijos además, y dejé esa comunidad que tenía, porque para mí era muy importante venir a que los migrantes estuviéramos en el discurso, estuviéramos en las leyes, en los reglamentos, y hoy gracias al presidente Trump estamos en el discurso, y creo que por 4 años vamos a estar en el discurso, y es algo que le tenemos que agradecer. Y bueno, pues yo les quiero decir que la elección 2024 fue un desastre. Salimos a votar en masa, en 20 consulados cerca de 10,000 paisanos se quedaron sin votar. ¿Por qué? Porque el INE llegó con 4 computadoras y 2 personas, así es que pues ni cuándo íbamos a alcanzar a votar. Quiero decirles que yo tuve que pedirle al Tribunal Electoral que me dejara votar en la elección judicial, ya como diputada, con mi credencial de elector expedida en el extranjero, con el domicilio en el extranjero. Resulta que yo ya era diputada y yo no podía votar aquí para la elección judicial. A mí me parece que la elección, este tema de la reforma electoral es ese plan C que tanto pedía mi presidente, es ese plan C para que el pueblo le dio el voto y el voto de confianza al segundo piso de la Cuarta Transformación, y resulta que yo ya siendo diputada yo no podía votar por la elección judicial. No pude, metí mi reserva en la Cámara de Diputados y me dijeron, pues no, si tienes 500 votos, pues mete tu reserva y a ver si te la aprueban. Entonces, pues no los tenía, yo apenas iba llegando, ahora sí que me chamaquearon, iba llegando, pero quise votar por la elección judicial y me dijeron que no, porque mi credencial de elector estaba expedida en el extranjero. Tuve que pedirle al Tribunal Electoral que quería votar, el Tribunal Electoral le pide al INE que resuelva y el INE resuelva que sí puedo votar. Y salí a votar el día de la elección judicial, pero ¿qué creen? Solamente por cargos federales y no por locales. ¿Y qué creen? Que muchos de mis hermanos migrantes que sí tienen papeles se vinieron acá para poder votar y no lo pudieron hacer. Y muchos de mis hermanos indocumentados quisieron votar desde allá y no había una modalidad para que pudieran votar. En el extranjero tenemos cerca de 2 millones de credenciales de elector, pero pues ¿qué creen? Que esas credenciales las tenemos que activar como si fueran una tarjeta de crédito. Y muchas de esos 2 millones no saben que lo tienen que hacer, por lo tanto, pues esos 2 millones de votos se quedan por ahí. De esos 2 millones nos registramos para votar en la elección 2024, 226,661, de los cuales solo pudimos votar cerca de 190,000 personas, y eso no queremos que vuelva a pasar. Nos merecemos ser parte de las leyes, ser parte de esta reforma, y yo a eso vine a ser la voz de 50 millones de mexicanos y mexicoestadounidenses que tenemos el derecho.
Hoy muchos de mis paisanos están regresando como yo, somos mexicanos en retorno. ¿Y qué creen? Que traté de ahí en la Cámara de Diputados de abrir mi cuenta de banco para que me depositaran mi nómina y pues que no podía porque mi credencial se expedía en el exterior. ¿Y qué creen? Que 4 meses no tuve viáticos porque mi credencial de lector estaba expedida en el extranjero y no había una ruta para viáticos. ¿Y qué creen? Que todos nuestros paisanos que se quieren afiliar hoy a Morena, el grupo parlamentario al que yo represento, no se pueden afiliar. ¿Por qué? Porque no tenemos una sección electoral. Entonces no estamos ni en el discurso, ni en las leyes, ni en los reglamentos de los partidos políticos, ni nada. Así es que yo solamente les quiero decir, yo hice todo lo posible por quedar en la comisión de la reforma electoral, de la cual soy integrante, y ahí ya pasé una iniciativa con todo esto que les acabo de contar, ya fue votada en la comisión por unanimidad, y ahora solamente espero que mis compañeros 500 diputados me apoyen para que suba al pleno. Y yo lo que les quiero decir hoy a ustedes, compañeros, somos del mismo equipo, queremos los diputados también ser parte de esta mesa, y yo particularmente voy a hablar por mis paisanos, es a los que yo vengo a representar. Así es que por favor, no nos dejen solos, ya venimos de regreso, vamos a ser muchos mexicanos en retorno, sobre todo en esta administración del presidente Trump, y no queremos que nuestros derechos se sigan vulnerando. Así es que tenemos que sí y solo sí ser incluidos, y se los pido de manera sencilla. Queremos ser los héroes del voto y queremos mandar más votos que remesas. Gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra Ricardo García García. Honorable Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, buena tarde. Solicito respetuosamente a esta comisión considere la implementación de una cuota obligatoria del 50% para la designación de integrantes de pueblos y barrios originarios, comunidades originarias, en los siguientes cargos de representación popular: senadores, diputados federales, diputados locales, presidentes municipales, alcaldes de la Ciudad de México, integrantes de cabildos, síndicos, concejales de la Ciudad de México. Esta medida se aplicaría en los distritos de alta competencia, siendo los espacios designados directamente por los partidos políticos como una cuota establecida constitucionalmente. Fundamento: la deuda histórica. México mantiene una deuda histórica estructural con los pueblos originarios que se origina desde la época colonial y se perpetúa en el México independiente. Como señala la literatura académica especializada, las constituciones del México independiente se mostraron indiferentes a la deuda histórica con las comunidades indígenas. Biblioteca Jurídica de la UNAM del año 2021. Marginación política, discriminación estructural, violencia sistemática. Entre el 2016 y el 2025, al menos 68 personas originarias fueron asesinadas por su labor en defensa del territorio, evidenciando la vulnerabilidad de nuestros pueblos. 2. Fundamento constitucional. La reforma constitucional del 2024, la reciente reforma constitucional del 30 de septiembre del 2024, fortaleció significativamente estos derechos al reconocer plenamente la libre determinación de los pueblos originarios y afromexicanos, establecer su carácter de sujetos colectivos de derecho público, garantizar el derecho de consulta previa en decisiones que los afectan, proteger específicamente a mujeres y jóvenes originarios. Constitución de la Ciudad de México. El artículo 59 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece que los pueblos y barrios originarios tienen derecho a participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural de la Ciudad de México, implementando medidas especiales
para garantizar su participación. Según el último censo de población y vivienda del año próximo pasado, 23.2 millones de personas se autoescriben como originarios, 19.4 del total nacional. Habría que señalar que 11 de las 16 alcaldías conservan su nombre antiguo u originario. Brecha de representación. Población que se autoescribe originaria, 18.4%. Representación en el Congreso, 2.8. Déficit de representación, 15.6 puntos porcentuales. Había que señalar que nuestro país firmó el convenio 169 de la OIT sobre pueblos originarios, Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos originarios, criterios internacionales de participación política efectiva. Para la implementación de estos criterios, había que tomar en cuenta la adscripción calificada, los distritos de alta competencia, la paridad de género, la designación partidaria por los partidos políticos que seleccionen candidatos que cumplan con los criterios. Había que hacer las siguientes reformas constitucionales. Adición al artículo 2, modificación a los artículos 52 y 56 en las cámaras de diputados y en el Senado. Reformas a las constituciones locales. La implementación de una cuota del 50% para pueblos y barrios originarios y comunidades originarias en cargos de representación popular constituye una deuda de justicia histórica que salda parcialmente la deuda con los pueblos originarios, un imperativo constitucional derivado del artículo 2 y las reformas recientes, una necesidad democrática para garantizar la participación efectiva de 23.2 millones de mexicanos, un precedente internacional alineado con los estándares de derechos humanos. La representación supraproporcional se justifica como una medida reparatoria ante siglos de exclusión, discriminación y violencia sistemática. Es momento de que la reforma electoral reconozca la verdadera democracia mexicana. Requiere la participación plena y efectiva de los pueblos que dieron origen a esta nación. Respetuosamente solicito a esta comisión incluya esta propuesta como elemento central de la reforma electoral, honrando así el mandato constitucional de construir un México verdaderamente plural, incluyente y democrático. Nota aclaratoria. Ocupo el término originario en lugar del término indígena, ya que este término fue impuesto por los europeos y nosotros no nos sentimos indígenas. Es cuanto. Gracias. Tiene ahora la palabra Israel Sánchez Cerón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes mesa. Bueno, mi ponencia nada más va a ser centrada primeramente en un esbozo sobre la democracia como fin utópico y luego vendrían tres propuestas que son mecanismos para fundamentar un suelo parejo y nepotismo. Sería muy breve. Primeramente, muchos nos sentimos que la democracia no existe, a pesar de que en el 17 gran parte de la población salió a votar, pero con el transcurso del tiempo como que ese encanto se fue cayendo, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque nuevamente en las últimas elecciones, ya lo han dicho muchos compañeros aquí presentes, más bien parece que estamos en un sentido partidocrático. Los candidatos o las personas independientes no existimos, ¿no? Para llegar a ocupar cualquier cargo de elección popular, simplemente estamos borrados. Y desgraciadamente, pues viene el tema en este caso del dedazo, que muchos de ustedes pues
precisamente bien se conoce, ¿no? Hay que tener un padrino político para poder llegar. Entonces sí sería ese uno de los mecanismos que se puede incluir en la reforma electoral para que no vuelva a ocurrir eso, y también se dé la posibilidad de que los candidatos independientes puedan acceder a la participación. Segundo punto es el mecanismo para mantener un suelo parejo. No hay competencia, porque nuevamente repito, para que haya una competencia, pues en este caso, la mayoría, por ejemplo, de la gente que ya ha participado en cualquier cargo de elección popular, se repite. Si ya fueron directores, saltan, tienen una estructura que los ciudadanos que nunca hemos participado estamos en clara desventaja. Entonces yo creo que ese sería un buen mecanismo de que también con la segunda propuesta, que es el nepotismo, pues ahí, por ejemplo, no puedan participar. Ya participaron, porque a los que no estamos, pues nos dejan en esta clara desventaja. Se construyen, como ya dijeron por ahí un compañero de los que participó, parece que se construyen pequeños monarquías fundamentados en la democracia. Entonces la democracia realmente no. Estamos en una partidocracia y a la vez en una monarquía, y se repiten nuevamente los puestos, tenemos repeticiones constantes, son los mismos actores políticos. Yo pensaba que con un cambio, en este caso de sistema, ya iban a haber nuevos representantes, y no, vemos los mismos. Inclusive también el chapulinaje es parte de una democracia que no existe, parte de un sistema que totalmente ya está caduco, pero que se sigue reproduciendo. Bien, y ya nada más para terminar, sí me gustaría también replantear que, por ejemplo, la figura del candidato no registrado, sí la valoren, porque la ley me parece que si llega a haber un candidato no registrado y llega a tener la votación, parece que hay mecanismos legales que no se lo permiten. Entonces, que se regule y estén en las desventajas totalmente del sistema, le prohíbe. Es decir, tiene todas las desventajas, pero llega a tener la votación, ese es un representante popular. Y ya nada más para terminar, sí me gustaría retomar, por ahí dos compañeros habían dicho que se clausure, y lo retomo, las asociaciones civiles, que no haya tanto trámite burocrático para que puedan acceder, ¿no? Puede haber esta representación. Y también por ahí otro compañero me llamó mucho la atención en el sentido que decía de que, por ejemplo, los síndicos, los regidores, nadie vota por ellos, sobre todo, por ejemplo, en elecciones municipales, y llegan a ganar y no representan absolutamente nada. Pero eso sí, muy bien cobran. Entonces también los mecanismos para que, por ejemplo, síndicos y regidores sean votados electoralmente, hagan su campaña política, ellos pongan en la mesa sus propuestas y realmente tengan elección popular. Yo creo que esos serían más básicamente los mecanismos, y bueno, pues yo sí me gustaría platicar con los compañeros, haya retroalimentación de estas mesas, y que realmente los que estamos viniendo, porque estamos preocupados por una democracia ya no utópica, sino que sea una democracia real, tengamos elementos y que no solamente sean los mismos, que las democracias, partidocracias se acaben. Es cuanto y muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra Gael Núñez Garnica, estudiante de la FES Acatlán. Buenas tardes. Primero, comenzar agradeciendo a la presidenta Claudia Sheinbaum la oportunidad de poder participar en ejercicios como este, a la comisión, al foro y a todos los jóvenes y estudiantes que me puedan escuchar. Los mexicanos no hemos sido plenamente conscientes del arduo y costoso proceso que significó nuestra transición a la democracia, y esa falta de conciencia nos ha hecho en distintos momentos de la historia dispuestos a no valorarla, a descuidarla e incluso a negar la calidad perfectible sin duda de nuestras instituciones democráticas. México ha compartido en tiempo y en espíritu un sendero hacia la democracia junto con países como España, Argentina y Chile. Sin embargo, a diferencia de esas naciones, los mexicanos no percibimos nuestra transición de forma tan palpable. La razón es quizá evidente. España, Chile y Argentina salieron en las últimas 3 décadas del siglo pasado de férreas dictaduras militares. Franco, Pinochet, Videla, Macera y Agosti son nombres que aún evocan dolor y oscuridad.
En aquellos países un sistema entero cayó de golpe para dar paso a otro. La ciudadanía vivió en carne propia la brutalidad del Estado. La desaparición forzada, la tortura, el terrorismo de Estado, el fusilamiento político y el hermetismo feroz que ahogaba la vida pública. Cuando esas dictaduras cayeron, la democracia se volvió un contraste luminoso, una conquista valorada y defendida casi como si estuviera chapada en oro. México, en cambio, conoció también los horrores de un régimen hegemónico y represor. Ahí están como testimonio la guerra sucia de los años 70 y 80, el trágico verano de 1968, las decenas de desaparecidos y asesinados políticos. Sin embargo, nuestro sistema orbitó en esa delgada línea de lo que Vargas Llosa llamaría la dictadura perfecta. Abro cita, un partido que concede suficiente espacio para la crítica en la medida en que esa crítica le sirva, porque confirma que es un partido democrático, pero que suprime por todos los medios, incluso los peores, aquella crítica que de alguna manera pone en peligro su permanencia. Cierro cita. No hay mejores palabras para describir el régimen que dominó a México por más de 7 décadas, pero tampoco existen aún palabras que describan con la misma contundencia el lento y silencioso desvanecimiento de aquel hegemonismo y la llegada de la democracia, defectuosa sí, pero también naciente y vibrante. Nuestro proceso no fue un derrumbe súbito, fue paulatino y a cuentagotas. Desde la reforma electoral de Reyes Heroles, la creación del IFE, el progresivo pluralismo en el Congreso, el registro de partidos perseguidos por décadas, la independencia del IFE y posteriormente el cambio al INE, el mapa nacional que poco a poco se tiñó de más colores que el del PRI, e incluso innovaciones técnicas como la tinta indeleble fueron huellas de un camino innegable hacia la democracia. Pero ese camino también estuvo marcado por tropiezos. La elección del 88 fue uno de los más indignantes y dejó heridas profundas en la sociedad, pasos hacia atrás que alimentaron una narrativa peligrosa, la de negar la existencia misma de la democracia en México. Una narrativa que nubló con justa razón la visión de millones de ciudadanos que elección tras elección conservaron la desconfianza hacia el sistema. Ese miedo, esa herida, fue aprovechada e intensificada por corrientes políticas en distintos momentos de nuestra historia. Y aún así, quiero rescatar algo. Incluso con la gravedad de los errores, incluso con los retrocesos, México avanzó. Nuestra democracia existe, es real, es frágil, pero es nuestra. No valorarla, no cuidarla o pretender darle un borrón sin criterio es en sí mismo una forma de injusticia. Una injusticia hacia las decenas, quizás centenas, de personas que pagaron con su vida el costo de exigir democracia. Porque la democracia en México no nació de la voluntad del régimen, sino de la necesidad. No se construyó desde la comodidad del poder, sino desde la incomodidad que ese mismo poder generó a quienes no tenían voz. La democracia no puede permanecer estática ni intocable. Por más que la resguardemos como si fuera un tesoro chapado en oro, ello no la vuelve inmune a las demandas de su tiempo. La sociedad cambia y con ella deben cambiar también las instituciones que le dan voz y cauce. Permanecer inmóviles frente a sus necesidades sería en el mejor de los casos una omisión imperdonable y en el peor un acto de comisión contra su vitalidad. Omisión por no haberla acompañado en sus momentos de mayor exigencia y comisión por haberla encerrado en la torre más alta de ese costoso castillo llamado política, celada como propiedad de unos pocos. La democracia no es de un gobierno, ni de este ni del siguiente. La democracia es de los mexicanos que la han luchado, que la viven y que tienen el deber de nutrirla, porque solo al mantenerla viva, actual y competitiva podremos estar a la altura de lo que la ciudadanía exige y merece. Muchas gracias y es cuanto. Gracias. Tiene la palabra Alejandro Pulido Fernández. Por favor. Buenas tardes a todos los géneros. Felicitaciones a la presidenta de este gobierno por este ejercicio netamente democrático y a la comisión, Pablo Gómez, Ernestina Godoy, Jesús, César Yáñez. Mi ponencia es la elegibilidad de las autoridades municipales. En la organización política municipal, la historia y la experiencia nos revelan que las candidaturas a ocupar los puestos de autoridad se otorgan en su gran mayoría a personas en función del número de familiares que pudieran aportar votos a los proyectos o de personas que aporten recursos económicos para ocupar las candidaturas o para el desarrollo de las campañas. Esto en detrimento de la eficacia del ejercicio público. Los resultados del ejercicio de este sistema electoral los vemos cuando en las sesiones de cabildo la gran mayoría de regidores solo acuden a levantar la mano sin saber bien a bien lo que están haciendo, mediante monche, cochupo, amenazas.
y a recibir el sobre de la quincena, dejando de lado la relevancia de las propuestas de proyectos y la toma de decisiones que afectan para bien y para mal a la sociedad y a las nuevas generaciones y adultos mayores, quienes son los grupos más susceptibles de atención y sano desarrollo y bienestar. Por lo tanto, mi propuesta y necesidad como ciudadano es que en la nueva ley y sistema electoral que se proponga se condicionen el otorgamiento de candidaturas a los aspirantes, a autoridades municipales, a los ciudadanos que presenten satisfactoriamente un examen de conocimiento de la ley orgánica municipal como condición sine qua non para ser acreedores a una candidatura. Esto por la relevancia de la responsabilidad desdeñada por los ocupantes de los cargos de autoridad municipal. Y si se pudiera extender a funcionarios de primer nivel como secretario del ayuntamiento, director de seguridad pública municipal, oficial mayor, y los que apliquen, sería lo ideal. En los municipios no podemos ni debemos quedarnos al margen de los cambios políticos. Necesitamos subirnos al tren de la evolución en la organización de la administración pública municipal, porque este tren ya nada lo puede parar. En mi municipio hubo un caso, hace 3 trienios, ganó la presidencia un doctor postulado por el Partido Verde Ecologista, logra la reelección y a él lo sucede su esposa por el mismo partido, ¿no? Termina su esposa su trienio, será el 3er periodo de esta mini monarquía, y el siguiente candidato vuelve a ser el marido, ahora cobijado por las siglas de Morena, Verde y PT. Y la presidenta saliente, pues también la arropa Morena, Verde y PT para ocupar la candidatura a la diputación local. Bueno, gracias a los resultados en la administración pública municipal, ambos pierden estrepitosamente. ¿Qué nos indica esto? ¿Cuál es la lección? ¿De qué manera vamos a evitar la venta de candidaturas por las cúpulas estatales? Eso ha afectado mucho a los ayuntamientos, el ejercicio público, la administración pública, porque como lo han comentado aquí algunos compañeros que me han precedido, la venta de candidaturas, la designación de espacios públicos por componendas, por compromisos, por amenazas, es el pan de nuestro de cada día en la organización, el nivel municipal, que es el núcleo de la organización política y social. Queda ahí para consideración y esperamos que tenga buen éxito todo este ejercicio democrático. Muchas gracias. Muchas gracias. Al dar por concluida la audiencia del día de hoy, agradezco a los ponentes, a los asistentes, al personal de apoyo, a los concurrentes a través de las redes, a todos los que han venido a interesarse por este asunto de manera directa o a través de la red. Y cito para mañana, 1 de octubre de 2025, a las 17 horas, para llevar a cabo la siguiente audiencia. Muchas gracias por su presencia.